Hola, 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 ¿cómo están? ¿cómo estamos? Hoy con un nuevo episodio. Disculparán, el fin de semana no subimos, pero era momento de descansar. Esto de estar grabando todos los días es un poquito agotador, más que nada con el tema de las ideas, pero pues aquí estamos de nuevo con un nuevo Ey, video. eh. El día de hoy venimos con otra película. Esta vez con una película de fantasía, terror, acción, de todo un poco, un poquito de romance, un poquito nomás. Y esa película es Van Helsing. Así que espero que les guste mucho este video y comenzamos. Bueno, vamos a empezar por lo basiquito. Vamos a darle un poquito de datos de la película, ¿no? Entonces, por ejemplo, quién es el director, el guionista, para que sepan un poquito cómo va la película. Entonces, el director y guionista es Stephen Sommers, es el mismo de La Momia. Oh, con razón, las de la momia también podremos hablar, son muy buenas las Son dos muy primeras. buenas. Y son muy buenas, sí. Se estrenó el 7 de mayo de 2004. Es una película ya bastante Lleva más de viejita 20 para la años, época. 22 años por ahí ya lleva esta película. Bueno, como elenco principal, creo que ya todos conocen a los actores, pero igual se los voy a mencionar. Hugh Jackman como Van Helsing, Kate Beckinsale como Anna, Richard Roxburgh como el Conde Drácula, David Wenham como Frey Carl y Will Kemp como Belcan Valerius, que esos son los protagonistas principales de la historia, ¿no? ¿Quién era Drácula? Drácula es Richard Roxburgh. Que por cierto, me parece muy Sí, guapo. es muy guapo. Bueno, entonces, vamos a darles un poquito de contexto de la película, cómo va. ¿No? Entonces, lo que es una película de hombres lobo vampiros. ¿Cómo va? Van Helsing, cazador de vampiros. Los humanos lo creen un asesino. Eh, en toda esta historia, él tiene que ir a cazar a Drácula y a sus novias por orden del Vaticano. Entonces, lo envían a Transilvania y ahí se encuentra con nuestra super protagonista, Ana Valeris. ¿Listo? Entonces digamos que ese es un poquito el contexto ahí de cómo es el centro de la película. Pero ya les vamos a hablar un poquito mejor de cómo va la historia. ¿Listo? Eh, bueno, entonces vamos a empezar. Ya en materia vamos a contarles cómo empieza la película. Empieza contando la historia de cómo crean a Frankenstein, ¿no? Entonces, nos muestran como una escena en donde está Víctor, que es el creador de Frankenstein, en el castillo del conde Drácula, ¿no? Entonces, ahí Víctor está creando a Frankenstein. Frankenstein en ese momento todavía no tenía vida, ya le estaban dando vida, pero en ese momento no tenía. Y ve que los pobladores, los del pueblo, literalmente lo están persiguiendo por ser un saqueador de tumbas. Entonces, llega, se asoma a la ventana, se dan cuenta que los pobladores ya están llegando, o sea, se están acercando al castillo y en ese momento Frankenstein cobra vida, ¿no? Y él súper feliz, contento, dice, ¡guau! Mi experimento tuvo Tuvo hecho éxito. raíces, pues, tuvo éxito. Y en ese momento aparece nuestro conde Drácula. Y a él le dice que fue todo un éxito lo que hicieron. Y él dice que sí, pero que se tiene que ir. Drácula le niega el llevarse a Frankenstein y él le empieza a decir que lo necesita para sus propósitos. Entonces Víctor le dice bueno, Frankenstein le empieza a contar a Víctor cuáles son esos propósitos. Y Víctor, Drácula. Drácula le cuenta cuáles son sus propósitos y Víctor le dice que él jamás va a prestar a Frankenstein, a su creación, a su hijo, para algo así. Y Drácula le dice como, es que eso fue para lo que yo te traje aquí y por esa razón yo te puse este laboratorio, ¿no? Para que creara la llave. Entonces, Víctor le dice obviamente que no y empieza como a tratar de irse, pero pues Drácula no lo deja, ¿no? Entonces ahí empieza la primera batalla, que es como una mini batalla porque no dura tanto, pero es acción. Entonces,
Víctor empieza a retroceder. En la pared había como un arma, que era una espada. Sí, Era como una espada, sí, era como una espada. Y agarra esa espada y le apunta al conde Drácula y le dice que él no se va a quedar ahí y lo apuñala. Pero entonces el conde se ensarta él mismo y dice como, pues es que no me puedes matar porque yo ya estoy muerto. ¿No? Entonces en ese lapso, Frankenstein se está como tratando de liberar de donde estaba porque estaba sujeto. Entonces él empieza como a hacer el forcejeo y Víctor le pide ayuda a Igor, que es otro de los personajes, pero Igor obviamente no le presta la ayuda porque él trabaja para el conde Drácula. Entonces ahí se da cuenta, pues Víctor se da cuenta que no puede matar al conde Drácula y el conde Drácula literal se transforma y lo muerde, lo mata. Y en esas se da cuenta que Frankenstein ya no está en el lugar donde estaba y entonces él como que empieza a buscar y en ese momento Frankenstein le lanza como una parte del laboratorio que a saber qué era, pero se lo lanza encima y él cae hacia el fuego, como hacia una chimenea súper grande que había. Y pues se prende fuego. En esas Frankenstein levanta a su padre, Víctor, y sale del laboratorio que estaba en el castillo. Entonces sale, pero ¿qué pasa? Que cuando va saliendo se choca con Igor. Igor lo ve, bueno, no se choca. Igor ve a Frankenstein saliendo y el Igor grita el nombre de Frankenstein y todos los del pueblo se dan cuenta que él va hacia el molino. Entonces estaban ya subiendo las escaleras y todos los del pueblo se devuelven. Empiezan a perseguir a Frankenstein. Ellos, Frankenstein va corriendo con Víctor en brazos hacia el molino, alcanza a llegar al molino y cierra la puerta. Empieza a subir las escaleras y los del poblado, los del pueblo empiezan a tirarle antorchas para quemar el molino. Entonces ahí en ese momento empiezan a gritar todos los del pueblo como mátenlo, no sé qué. Y en ese momento Frankenstein llega como a la cima del molino y entonces grita ¿por qué? Y todos los pobladores como que se quedan en shock porque él se puede comunicar. Entonces todos como que se quedan en shock y se quedan callados y una señora se desmaya. Y ya después de eso, del incendio que provocaron, el mismo molino se consume y se desploma. Entonces en ese, pues se caen Víctor junto con Frankenstein y en ese justo momento llega el conde Drácula con las novias y pues ya no había nada que hacer porque ya, mejor dicho, lo dieron por exterminado o muerto. Y esa es la primera escena que es realmente relata como la historia, creo que es parte de una historia original de Frankenstein, si no estoy mal, pero bueno, ahí sí se los debo porque la historia original yo no me la he visto ni me la he leído, pero creo que es algo así. Y ya después de eso aparece Van Helsing. Ahí sí en esa historia aparece Van Helsing tratando de cazar, creo que es otro cuento de mitología que es el Doctor Hayes, que si no estoy mal, algo así era, de mitología no, de fantasía, que es el Doctor Hayes. Ese tiene un nombre más largo, pero no recuerdo cuál es. El hecho es que la historia cuenta cómo Valhensi iba a cazar a era como un doctor, como un científico que se había transformado en un súper gigante que se comía cualquier cosa a su paso. O sea, cualquier cosa que se le atravesara se lo comía, gallinas, humanos, hasta se comía los propios puros. Era una cosa loca. Entonces Valhensi tenía pues la orden de ir a cazar al Dr. Hayes. Y se da cuenta cuando va llegando que mata a una mujer. Y él lo persigue hasta un campanario de una iglesia, si no estoy mal. Sí, como una iglesia, no ¿Una catedral? Una catedral. Más una catedral. Y lo persigue hasta allá. Y nada, entra como al ático donde está la campana. Y en ese momento pues se encuentra con el Dr. Hayes y le dice que viene a cazarlo, que el Vaticano lo prefiere vivo para revertir en lo que se convirtió, pero que él, Val Helsing, lo prefiere muerto. Y nada, empiezan a tener como hablar ahí hasta que ahí se arma la segunda batalla, que es Val Helsing contra el Dr. Hayes. Entonces se empiezan a atacar. Ah, bueno, él le dice como que
le empieza a decir cuáles son los crímenes que ha cometido y por los cuales pues lo quiere matar. Y le dice que falló como en otro lugar que también se encontraron. No me acuerdo exactamente qué lugar estaban ellos No me dos. acuerdo, pero No me sí se acuerdo habían encontrado. exactamente. Creo, bueno, no recuerdo exactamente dónde, pero sí le había disparado, le había hecho un hoyo como en el brazo y él le dijo que no había fallado. Y en ese momento se ponen a pelear, ¿no? Entonces el doctor Hayes como que lo golpea y Val Helsing cae. Val Helsing saca las pistolas, le dispara y el doctor Hayes le da un golpe y él se cae. En ese momento él se levanta y el doctor Hayes ya no está. Entonces dice como, uy. Y en ese momento empieza como que viene por arriba, como modo gorila, puede ser. Se va colgando como entre los palos que habían ahí, como entre unas vigas y Val Helsing pues le dispara, pero igual el Dr. Hayes lo lanza contra la campana, si no estoy mal, y empieza a gritar el Dr. Hayes como la campana, como que le dolía el sonido de la campana, de las campanadas. Entonces el Dr. Hayes agarra la campana y se la pone encima de Val Helsing, y entonces Val Helsing saca otra arma y hace la simulación de que hace como un agujero como un huequito en el piso, y entonces el Dr. Hayes dice como, uy, y alza la campana. En ese momento Val Helsing le agarra el sombrero de él que tenía puesto el Dr. Hayes y le corta uno de los brazos. Cuando cae se convierte en lo que normalmente es, que es un brazo humano. Y ya el Dr. Hayes, bueno, Valencia dice, apuesto a que se enoja, apuesto a que se enoja. Y efectivamente el Dr. Hayes se enojó, lo agarra, lo tira como hacia la parte de arriba de la catedral y lo agarra del cuello, literalmente lo saca como eran como unas torres, y lo saca por una de las torres y le dice que va a disfrutar de la vista, no sé qué, lo suelta. Y Val Helsing empieza a caer, en esos tira, ¿cómo se llama uno de estos? Uno de estos ganchos para agarrarse, le dispara el gancho al Dr. Hayes, él llega hasta el piso, jala al Dr. Hayes, pero él dice no, 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 y entonces retrocede. Pero ¿qué pasa? Que mientras él retrocede se le olvidó que estaba como arriba en una torre y no era tan grande, entonces se cae y ahí ya se cae, sale como por todos los ventanales y al final el Dr. Hayes se suelta del gancho, Val Helsing queda arriba en la torre y cuando cae el Dr. Hayes no queda convertido en ese hombre grande que se come todo, sino vuelve a su estado normal, a ser un humano. Cuando cae abajo la policía se da cuenta pues de que supuestamente Val Helsing mató a un humano, ¿no? Entonces Val Helsing arriba le dicen como, desde abajo le gritan, la policía y todos los que estaban ahí como Val Helsing asesino. A Val Helsing de hecho lo estaban buscando, tenían recompensa por encontrar a Val Helsing. Ya ahí ya él llega al Vaticano, habla con el sacerdote principal, creo que es. Y pues el Vaticano pues está enojado con Val Helsing porque lo vieron como matando a un supuesto ser humano, ¿no? Entonces él les dice como, pues si no quieren que se enteren, pues hagan algo ustedes porque ustedes son el Vaticano, y pues él le dice que no, que en realidad ellos nunca han existido y nunca van a existir como para el mundo normal. Y ya como que lo llevan abajo. Abajo era como un lugar muy grande donde habían muchos monjes y muchos frailes trabajando como en armas, todo este como armamento para cazar lo que era sobrenatural. En ese momento el sacerdote principal empieza a decir que tiene otra tarea planeada, y ahí va, que es cuando lo mandan a Transilvania, pero antes de eso le muestran como unas imágenes de el conde Drácula y la familia Valerius, que era la que estaba como en Transilvania. No sé si quieres agregar algo ahí. Pues ahí hay una cosa pequeñita que sí es importante para más adelante, que es cuando el sacerdote le dice que el Valerius, que no me acuerdo cómo se llamaba, que es el papá de Ana y Belcan, llevaba 12 meses desaparecido. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque más adelante se sabe qué pasó con él. Bueno, ya después de esto lo mandan con el fraile Carl. Carl
a Transilvania, ¿no? Ujú. Era, no recuerdo si era Budapest, Transilvania. Transilvania, era Era Transilvania. Transilvania, sí. Entonces, ellos viajan como, muestran como todo este viaje, Ujú. ellos viajan en caballo, luego por el mar y llegan a Transilvania. Ya ella nos presentan a nuestro protagonista, que es Ana Valerius. Bueno, Ana, bueno, es que ya ahí tocaría introducir a la familia Valerius, ¿no? Ujú. La familia Valerius estaba como maldita, se podría decir, por una promesa que había hecho un anterior Valerius. En esa familia ya solo quedaban dos, que era Ana Valerius y Belcan, que era el hermano de Ana. ¿Cómo los presentan? Ellos están como en medio de una cacería de un hombre lobo Ujú. y la carnada es Belcan, el hermano de Ana, y tienen como todo planeado con los del pueblo. Entonces tienen como una jaula súper gigante y que, bueno, entonces en ese momento Belcan está diciendo como aparece de una vez, obviamente está hablando del hombre lobo que iban a cazar, aparece el hombre lobo y lo logran encerrar, ¿no? Y en ese momento tenían que subir a Belcan como por una palanca con una cuerda, entonces le dan a la cuerda, pero resulta que la cuerda estaba como atorada. En ese momento eh, ya tratan de subirlo, no se puede, el hombre lobo a través de la jaula intenta agarrarlo, no alcanza a llegar, pero el can está recogidísimo, entonces, eh, pues no. En algún momento, yo no recuerdo en esa parte si Belcan se suelta, No, Belkan nunca se suelta, ¿o sí? No, que porque cae como entre la jaula. él cae entre la jaula. Él no Sí, se queda hacia arriba colgando mientras el hombre lo sí, empieza. pero después de eso, como que algo le pasa a la jaula y Belcan cae como sobre la jaula. Ujú. Y ahí como, bueno, no recuerdo exactamente ese pedazo que pasa, pero Belcan cae como encima de la jaula y en ese momento se le caen el arma con las balas de plata, que es lo único que le hace daño al hombre lobo. Entonces ahí entra Ana Valerius como eh, sacando a todos los aldeanos y Belcan le dice a Ana como busca mi arma. Eh, entonces Ana le dice a los pobladores como busquen el arma de Belcan que debe tener balas de plata. En ese momento se cae la jaula, como que se abre y sale el hombre lobo. Entonces persiguiendo a Ana y Ana sale corriendo como por el bosque, pero resulta que Ana se topa como con un acantilado, un risco, como un acantilado. Y en ese momento el hombre lobo salta sobre Ana, pero en el último segundo literal, Belcan empuja a Ana y se cae el hombre lobo junto con Belcan al agua. Entonces esa es la introducción como de los personajes principales, se podría decir. Frankenstein, Van Helsing, Van Helsing, Drácula, Drácula, Ana Valerius Valerius. y Belcan, que también forma parte de la historia. Bueno, eh, de ahí ya llega Van Helsing al poblado. Van Helsing llega como a ayudar a Ana. Ana está reacia que obviamente no. Y en ese momento que se conocen, que él llega al pueblo y Ana le dice como, ¿y quién eres tú? No sé qué, no nos gustan los extraños. Eh, Ana le dice como, yo no necesito de tu ayuda. Y él dice, seguro, y en ese momento saca el arma, que es como un lanzador como una ballesta, más o menos. Y llegan las novias de Drácula, ahí ya le dan como entrada a las novias de Drácula. Bueno, no, ya les habían dado entrada en lo del molino, pero como que como tal no nos habían presentado como todas las novias. Entonces llegan las novias, Van Helsing empieza a disparar y Ana le dice que la quieren es a ella y por eso llegaron. Y Ana sale corriendo y Van Helsing se queda disparando. Ahí se forma la segunda, como la tercera como batalla, cuarta, tercera, no me acuerdo, es que es mucha acción, la verdad. Y ya bueno, ahí se conocen Ana y Valgensi. ¿Algo que agregar? No, pues ahí nada. En ese momento nada.
Sí, vamos a hablar ya después de que matan a una de las novias. Es que la historia es bastante larga, Es son bastante, 2 horas con pero 11 vamos a minutos. tratar Vamos a tratar de de resumirlo. resumirla lo Digamos más que ya les posible. contamos como lo principal, como de lo que va la historia, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, esto es como también un resumen para introducir como los personajes que hay en la película. Pero sí, o sea, si nos ponemos a hablar de la película, van a ser aquí 2 horas, 3 horas, porque es muy larga la película. ¿Listo? Entonces, Ahí se arma la trifulca. ahí se Esa, llama la la trifulca. trifulca, empiezan a pelear. Una de las novias, que es Mariska, se queda con Val Helsing. Las Para otras matarlo. dos, que es Alira y no me acuerdo cómo se llama la La otra otra. no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero la pelirroja y la pelinegra se van con Ana y Mariska, que era la rubia, se queda con Val Helsing. En ese, ahí porque se querían comer a Ana, querían drenarla. Verona, la de pelo negro se llama Verona. Esa mera. Ellas querían pues drenar a Ana y en ese preciso momento, cuando están a punto de drenarla, resulta que Val Helsing logra mojar la ballesta con agua bendita, pero eso fue una carrera contra tiempo. Sí. Mariska la estaba persiguiendo, Val Helsing corriendo hacia como la cosita que tenía el agua bendita, moja la ballesta, se voltea, le dispara y ahí pues se muere la primera novia de Drácula. Y las otras como pueden sentir el dolor de O sea, las tres. están como Ajá. conectadas, entonces como que al estar conectadas sienten el dolor Ajá. del uno a la otra y así. Entonces cuando Mariska se muere, ellas sienten el dolor y dejan se transforman y Ujú. salen volando y ahí dejan a Ana sin Ujú. morder ni nada, o sea, enterita. Ya después de eso, Ah, bueno, ahí llegan los del pueblo y los del dicen pueblo. como mató a una novia y Carol dice como, pero es que eso no es bueno, y le dicen que realmente los vampiros solo cazaban cuando era estrictamente necesario, 1 o 2 veces al mes, y que ahora lo iban a hacer por venganza. Eso es más o menos ahí como ya toda la parte introductoria. Sí. Entonces, bueno, en todo esto, como el problema principal es que Drácula quiere dar vida a sus hijos, porque pues Drácula está muerto, sus novias están muertas, por ende sus hijos están muertos. Entonces lo que él quiere es usar la llave, que es Frankenstein, para darle vida permanente a sus hijos, porque les podía dar vida temporal con otros cuerpos, pero no permanente, que era lo que hacía Frankenstein. Y a raíz de eso es que empiezan como a tratar de matar a Drácula, porque pues él dice que Dios no es el único que puede dar vida, sino que él también puede. Entonces para eso es que él está buscando a Frankenstein, que pensaba que estaba muerto realmente. Y bueno, ahí él, antes de usar a Frankenstein, resulta que a Belkan, en esa cacería, cuando él mató al hombre lobo, lo rasguñó, lo mordió. Lo mordió. El hombre lobo creo que tiene que morder para pasar el veneno de hombre lobo a la persona. Entonces, lo mordió y él se convirtió en un hombre lobo y él fue a buscar a Ana, pero Ana se dio cuenta que Belkan pues ya se había convertido en hombre lobo, pero antes de que Ana lo viera convertirse en hombre lobo, Belkan le dijo que él ya sabía el secreto de Drácula, pero no alcanzó a decirle y pues se convirtió en hombre lobo. Belkan como que empezó a atacarla y ahí llegó Val Helsing a salvarla. Ana pues como que detuvo todo esto para que no matara a su hermano. A Belkan, pues... porque ella todavía no asimilaba que Belkan pues ya no era Belkan. O sea, en 2 días Belkan iba... Sí, Belkan ya iba a dejar de ser Belkan. Ajá. Entonces, como que sí detuvo a Val Helsing y pues el Val Helsing le dicen como, date cuenta que él ya no es tu hermano, o sea, ahí, baila. Y Drácula estaba usando a Belkan para darle vida a sus hijos, pero resulta que como pues se muestra en la película, la llave era Frankenstein y Belkan le dice que él como que no quiere estar ahí como apoyándolo, ¿sí? Como no quiere. Porque pues eran enemigos acérrimos, estaban hechos para matarse el uno al otro, pero pues... Y en esas cuando Drácula agarra a Belkan para ponerlo en la máquina que se usaba para darle vida a los hijos. Y antes de que lo pusieran, él botó un cuerpo al piso y cuando Belkan lo miró se dio cuenta de que ese cuerpo tenía como una cruz. Sí, era como un crucifijo, pero muy grande. Un collar en forma de cruz.
Y entonces a él, Belkan se dio cuenta que ese era el papá. Resulta que Drácula había usado al papá para sus planes malévolos de darle vida a sus hijos. Y él le dijo que pues que prácticamente los males no le habían servido, que de pronto él sí le servía. Entonces pone a Belkan porque como Belkan estaba convertido en Sí, hombre el lobo, hombre pues lobo. pensaba que iba a soportar, pero no. Y entonces ahí Belkan le dice como, yo no te pude matar, pero Ana lo hará. Ana no va a fallar, Ujú. dice. Ana ni por el... es que ni siquiera puede fallar. Eso era. Entonces Belkan le dice que Ana no va a fallar. Bueno, y ahí, ¿qué más sigue? Bueno, luego, bueno, Ana le dice a Van Helsing que ella había escuchado que Drácula tenía una cura contra, El pues, veneno de el hombre hombre lobo, lobo. y que fueran a buscarla porque, pues, Belkan la necesitaba. Entonces Van Helsing le dice como, bueno, está bien, Y vámonos. ahí ya se unen porque en realidad Ujú. ellos no estaban juntos en ese momento, trabajando juntos en ese momento, sino que ahí mismo hacen como el clic, dice, bueno, entonces vamos a matar dos pájaros de un solo tiro, Ujú. vamos a buscar la cura y de paso vamos a matar a Drácula. Entonces ellos pues como que se infiltran en este castillo, que no era realmente el castillo de Drácula, sino era un lugarcito ahí como un veraniego, Sí. una casa veraniega Ahí por ahí. y incluso eso estaba todo abandonado, ese castillo, Ujú. eso ya no había nadie en ese castillo. Y bueno, entonces ellos llegaron allá y se dieron cuenta de que habían unas cúpulas, parecían de estas como, como estas que ponen las mariposas, como cuando Una las orugas, crisálida. que cuando las orugas están como en ese capullo, en el capullo, En el parecían capullo. capullos. Y bueno, se ponen a mirar y resulta que ahí están los hijos ¿Sabes a qué me de recuerda Drácula. mejor? A un huevo de alien, pero más Ah, como con rugosidades. porque era baboso, era feo. Y más chiquito, pero es muy asquerosito, la verdad. Sí. Bueno, resulta que ahí en ese preciso momento Drácula le logra dar vida a sus hijos y los hijos salen así ¡guau! ¡Guau! A cazar. Ahí se van las novias Darles de a comer, que les darles de tienen que comer. enseñar a Ujú. cazar. Se van al pueblo. Todos se van al pueblo. Y ahí es nuestro primer encuentro con Van Helsing y Drácula, que ellos tienen un pasado. Un pasado. Bueno, Ana en ese momento como que sube a rescatar a Belkan y pues no, pues como que no lo logra porque pues Belkan ya estaba perdiendo Sí, o sea, totalmente su Belkan humanidad. Ujú. ya le faltaban solo unas horas para convertirse, creo, si no estoy Creo. mal. Ujú. Entonces Ana trata de sacarlo, pero Belkan como que la agarra y le dice como que no lo suelte y en ese momento empieza como la transformación de hombre, hombre lobo, hombre lobo y Ana se da cuenta que ya Ujú. no hay nada que hacer, ya era muy tarde para Belkan. En ese momento tiene una conversación, bueno, ya pasan a la escena de Van Helsing, tienen una conversación con el Conde conde de Drácula. Drácula. eh, bueno, le dice que bueno, sí, se presenta, digamos que el conde Drácula se presenta, le dice que él es El el conde conde Vladis. Vladislaus Draculia, no sé, bueno, él se presenta y le dice que, bueno, empiezan como a hacer círculos, le dice como que si él quiere saber por qué Van Helsing tiene pesadillas de vidas pasadas. En ese momento pasa una cosa como que están en el poblado los hijos de Drácula con las novias. En ese momento empieza a fallar todo, explotan los hijos de Drácula y las novias se van, ¿no? Ujú. Del poblado, los que quedaron vivos bien, los que no, lo sentió. Nos sentimos Sí. en el algo. Y hay otra cosita, es que ahí Drácula se da cuenta de que Van Helsing, Gabriel, porque él le dice Gabriel, Gabriel. él no le dice Van Helsing, sino le dice Gabriel. Él se da cuenta de que no recuerda nada. No recuerdo. Entonces él le dice como hablaremos para la próxima, Sí, y como para ahí, recordarle todo. pero sí, digamos que ahí Van Helsing dice como, y como tú ¿cómo me conoces? Entonces él supuso que era porque el Vaticano Ujú. era muy reconocido, entonces pues por medio de ellos lo había reconocido. Entonces en ese momento pasa lo de los hijos de Drácula, Drácula se da cuenta como que Van Helsing sale corriendo, sube al ascensor y ahí se topa con Ana y Se se van, van. se van. Ujú. Eh, digamos que ese es el primer encuentro de Van Helsing con Drácula. Eh, ya pues en ese momento, después de eso, ya pasan como a buscar respuestas porque habían intentado muchas cosas Para matar y a para Drácula. matar a Drácula y nunca lo habían conseguido
y usaron muchas cosas. Ana decía que habían usado todo, estacas, crucifijos, Balas balas de plata, de todo. de todo, y nunca lo habían podido matar. Entonces, ¿qué era lo que podían hacer como para matar? En ese momento entra otra vez otro personaje, que es, ellos se van como al molino donde pasó todo esto principalmente, se ponen como a tratar de beber un licor. Pero antes de eso es que... no, sí es ahí. Sí. Y se Ujú. desploma, ellos caen abajo y ahí entra Frankenstein. Conocen a Frankenstein, pero ¿qué pasa? Que en medio de conocer a Frankenstein y todo esto, el hombre lobo estaba espiándolos y pues al ser un aliado del conde Drácula, pues él va y le lleva la información de que Frankenstein no murió, sino que está vivo. Frankenstein estaba escondido porque él sabía que era la llave Ujú. para darle vida a los hijos de Drácula y él no quería que lo utilizaran para eso. Entonces el hombre lobo va y le dice a Drácula qué es lo que pasa, que Frankenstein está vivo y lo que quiere hacer Van Helsing es proteger a Frankenstein, Sí. se lo quiere llevar a Roma para poderlo proteger. Porque él dice que no ve la maldad en él. Por eso es que era Frankenstein, no quería que lo usaran porque él realmente era muy humano. A Sí. pesar de ser un monstruo, él era muy humano. Sí, era como físicamente un monstruo, Ujú. pero no lo era desde adentro porque pues él estaba hecho literalmente de partes Ujú. humanas, que fue las que se robó Víctor al principio. Entonces, ahí ya tratan de llevárselo a Roma como en unos carruajes, Ujú. con unos caballos. Ahí pasa la otra pelea. ¿Qué pasa ahí? Llega Marischka a tratar de... Van en dos carruajes. En un carruaje va Ana con Carl, que es el fraile, y Frankenstein. Y en el otro carruaje para despistar va Van Helsing con el carruaje supuestamente vacío. Entonces, ¿qué pasa? Llega Marischka, ataca a Van Helsing. Ellas creen que Frankenstein va ahí Ujú. con Van Helsing. Entonces, en ese momento van de camino, llegan a un tope que es un puente roto. Los caballos transilvanos saltan, pero la parte del carruaje se cae. Entonces, como que empieza a caer por un acantilado, ¿era eso? Ujú. Y las novias de Drácula, las dos que quedaban, Verona y Ailira, dicen como, no, la criatura no se puede destruir, porque pues como les digo, él era la llave. Entonces bajan las dos a tratar de agarrar, a salvar a Frankenstein. ¿Qué pasa en ese momento? Que Ailira le dice a Verona como, sálvalo, y ella se va. Ailira se va y se queda Verona tratando de salvar a Frankenstein. Pero en ese momento, ya casi que llegando al piso del acantilado, ella arranca la puerta y se da cuenta que no hay nada adentro. Entonces dice como, qué raro. Y en ese momento mira hacia el piso, resulta que había como unos, que era dinamita, como con unos estacas de plata, ¿puede Eran ser? estacas de Sí, plata. eran estacas de plata como envueltas en unos explosivos. En ese momento ella se da cuenta y trata de irse, pero lo hace muy tarde porque explota el carruaje y salen volando las estacas, la estacan y ahí muere la segunda novia de Van Helsing, Verona, la de pelo negro. Y ahora solo queda Ailira. En ese momento también ya tratan de... bueno, Van Helsing se pasa como el carruaje de Ana. Ahí el hecho es que tienen como otra pelea. En la última instancia llega un hombre lobo, se tira sobre Ana y Van Helsing y Van Helsing le dice a todos que salten del carruaje. Ellos saltan del carruaje, pero en ese segundo Belkan y Van Helsing como que caen los dos juntos en Sí, un, porque en un Belkan como lugar. que se le alcanza a Sí, lanzar a Van Helsing y lo bota por allá y se caen los se dos. caen los O sea, dos. todos caen como en Sí. diferentes No, por lados. todos lados. Y ya Ana empieza a buscar porque no encontraba a nadie y en ese momento encuentra a Belkan agonizando. Entonces, Bueno, porque antes de caer, Van Helsing le alcanzó a disparar a Belkan sí, con balas de plata. las balas de plata. Pero dicen que las balas de plata era lo único que podía matar a los hombres lobo. Entonces, encuentra a Belkan agonizando. Belkan le dice que lo siente y fallece, se nos va. Entonces Ana, muy enojada, se acerca. En ese momento llega Van Helsing y Ana, muy enojada, se va contra Van Helsing y le dice que lo asesinó, que es un asesino por haber matado al hermano, ¿no? Aunque ella ya tenía claro que Belkan ya no era el hermano, tenía como la esperanza de poderlo ayudar, pero pues ya no había nada que hacer.
Entonces como que Ana descarga esa frustración en Van Helsing y de repente se da cuenta de que Van Helsing ha sido mordido por Belkan. Ya después Ana como que retrocede del miedo, Ailira estaba detrás, le da una cachetada, Ana pega contra una piedra y se la lleva. Le da tremenda cachetada y se la lleva. Bueno, ahí Van Helsing se dan cuenta, pero ya no puede hacer nada porque ya se va como a través de un acantilado enorme, se va volando, se lleva a Ana. Ya pasamos a la escena de donde quieren hacer el intercambio. Frankenstein por Ana. Pero Van Helsing le pone una condición a Ailira y le dice que tiene que ser en un lugar muy público en donde el conde no esté dispuesto a mostrar su otra forma. Entonces le dice que sí, que van a celebrar van a hacer una fiesta de máscaras celebrando a Santa Eva y Ailira se va. Entonces así quedan. Después de eso, Van Helsing va a rescatar a Ana, pero... Ahí hay una pequeña cosita que me parece una frase bastante importante, porque ahí Frankenstein estaba con ellos. Y entonces, bueno, ahí la cosa es que Frankenstein se da cuenta de que a Van Helsing lo había mordido y se queda mirando y le dice, te convertiste en lo que has perseguido toda tu vida. Y bueno, ahí... Frankenstein le dice eso último a Van Helsing antes de que Van Helsing lo duerma. No lo duerma para siempre, sino que lo duerma. Sí, dar dos tranquilizadores, sí. Eso. Entonces ahí ya Van Helsing se va a rescatar a Ana. Resulta que Van Helsing había escondido a Frankenstein. Desgraciadamente, cuando ellos se fueron, Igor salió de una tumba, que es el otro ayudante de Drácula, y se dio cuenta pues que lo habían encerrado ahí y se lo llevó. Se llevó al doctor Frankenstein, le decían. Y Van Helsing logra recuperar a Ana, que de hecho el conde Drácula la quería convertir en una novia y estaba a este cachito de convertirla, pero pues Van Helsing llegó a tiempo y la salvó. Pero pues realmente se hizo el intercambio no queriendo hacer el intercambio porque pues ellos tenían ya a Frankenstein y Van Helsing ya tenía a Ana. ¿No? Entonces en ese momento se arma la otra. Salen corriendo por una ventana junto con Carl, el fraile, y él tenía como un dispositivo que emitía una luz muy fuerte. Resulta que como que él suelta el dispositivo y se van hacia la ventana y ahí exterminaban muchos vampiros. En ese castillo como que casi todos se exterminaron, menos el conde Drácula y la novia. Ya después pasa otro momento importante que es Igor sale con Frankenstein en un barco. Ellos cayeron en el mismo lugar donde ellos estaban nadando con ese barco, entonces Van Helsing empieza a nadar súper rápido, cae una reja, no logra llegar a Frankenstein y le dice como te buscaré, te encontraré y te juro que te liberaré. Esa es la promesa que le hace Van Helsing a Frankenstein. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. Entonces, esa es como la promesa que le hace Van Helsing a Frankenstein, ¿no? Ya después de eso, el veneno de hombre lobo empieza a hacer efecto en Van Helsing, ¿no? Van Helsing tenía 2 días y tenía que ser antes de la última campanada de medianoche del último día para poder volver a ser humano. ¿Qué pasa? Que ellos sabían de la existencia de este antídoto, pero no sabían dónde estaba ni cómo llegar al castillo de Drácula, porque ellos decían, bueno, tiene que estar en el castillo de Drácula, pero ¿cómo llegamos al castillo de Drácula? Sí, han pasado muchas vidas, mucha gente buscando y nunca nadie lo ha encontrado. Entonces ya llegan como al castillo, Carl les empieza a contar como la historia de que había descubierto que el primer Valerius había hecho un juramento a Dios, que era que hasta que Drácula fuera exterminado, ningún Valerius iba a entrar por las puertas del reino de Dios. Entonces por eso era que decían que los Valerius estaban como malditos, pero en realidad fue una promesa del primer Valerius a Dios. Y otra cosita ahí es que Drácula era realmente el hijo de ese primer Valerius que murió en una guerra. Una cosa ahí es que le preguntan quién mató a Drácula y ahí dicen que no, Carl les dice que no saben, pero que hay vagas como referencias, ¿sí? A que es la mano izquierda de Dios. Entonces, cuando Drácula murió, él hizo ese pacto con el diablo y pues el diablo lo convirtió en Drácula. Y lo que él tenía que hacer para mantener como esa vida era alimentarse de la sangre humana. O sea, a cambio de todo eso que le había dado el diablo, era que él tenía que beber de sangre humana para mantener eso que él le había dado, ¿no? Entonces ahí entra también que, bueno, ahí ya
Carl como que termina de contarles la historia. De hecho, les muestra un cuadro muy representativo en donde hay dos como guerreros en medio de una batalla, empiezan a batallar y de repente se transforman, uno en un hombre lobo y otro en un vampiro, y se atacan mutuamente. Sí, pero digamos que no tenían como la respuesta a qué significaba ese cuadro, ¿no? Como que todavía no habían hecho la conexión. Entonces, ya después, Van Helsing se acordó que Ana le había dicho que el papá pasaba muchas horas mirando como era como un mural, como algo pintado en una pared. Era como un mapa de Transilvania. Como en la pared, se podría decir. Entonces, recordó que Ana le decía que el papá pasaba muchas horas mirando ese cuadro, pero que tratando de buscar la puerta al reino de Drácula, pero que nunca había logrado encontrarlo. Y entonces se le prende la bombilla. Ahí de dónde sale este castillo del conde Drácula, porque este primer Valerius como castigo encerró a Drácula en un castillo lleno de nieve, como donde siempre, hielo, sí, siempre nevaba ahí. Entonces el diablo lo que hizo fue darle las alas a Drácula para que él pudiera entrar y salir. Por eso era que nadie nunca había encontrado una puerta, porque pues Drácula salía volando. Ajá. Entonces sí, prácticamente el diablo se burló del papá de Drácula, porque pues le dio las alas para que saliera del lugar donde lo había encerrado. Bueno, el hecho es que ahí ya Van Helsing hace la conexión y resulta que a él en el Vaticano le habían dado como un pedazo de pergamino, era como papel, era un papel grueso, bueno, no sé. Como una telita, sí, no como, sé. Bueno, el hecho es que él lo saca y le dice que el papá sabía que esa era la puerta, pero no tenía parte de la llave. Y entonces la muestra a Ana y le dice como, pero tu papá no tenía esto, ¿o sí? Entonces él se la entrega a Carl. Carl la pone y lee como una inscripción que hay como en latín. Y entonces Carl empieza a leer y al final, que era el pedazo que el sacerdote le había dado a Van Helsing, él se acordó que él le había dicho la traducción de ese pedazo y es: en el nombre de Dios, ábrase esta puerta. Y entonces él repite esa frase y empieza la puerta como a transformarse, ¿no? Con un espejo. Sí, como un espejo, como que le salen venas plateadas y se transforma y sale como si fuera un espejo. Entonces Ana hace un comentario y dice: ¿por qué un espejo si Drácula no se refleja en los espejos? Entonces él dice: porque pues tal vez no es un espejo. Entonces Van Helsing se quita un guante, mete la mano y dice: hace frío, y cuando la saca estaba lleno de nieve. Entonces él dice como, es una puerta, entran, Ana Valerius va detrás y ahí ya entran por fin al castillo de Drácula. Ahí ya llegan al castillo de Drácula. Después de eso van caminando, se encuentran con Igor, lo amenazan, le dicen, hacen como un plan en ese momento. No, mentiras, empiezan a decir que qué es lo que hay en las torres y en ese momento escuchan a Frankenstein subir por la plataforma, que lo estaban subiendo como en una plataforma llena de hielo, que estaba como así todo encerrado. Y Frankenstein lo que hace en ese momento es confirmarle a los tres que efectivamente en ese castillo está la cura contra el veneno del hombre lobo. Entonces Frankenstein le dice a Van Helsing que lo tienen que ir a buscar porque ya no le queda tiempo. Entonces lo que hacen es dividirse en dos. Van Helsing se va a ir a cazar a Drácula y Ana y Carl se van a ir se van con Igor. Con Igor a conseguir la cura, ¿no? En ese momento también hacen el clic de que el único que puede matar a el conde Drácula es un hombre lobo, pero entonces no le hayan como sentido, porque Ana dice tira el comentario, ¿no? De como, pero ¿por qué? Si es que los hombres lobos siempre han estado trabajando a las órdenes de Drácula. O sea, Drácula siempre ha mandado a los hombres lobo. Y Carl hace ahí la suposición de que, pues, en caso de que algún hombre lobo se rebelara, él tendría que usar esa cura para que no lo matara. Entonces, nada, ahí sí ya sí se dividen y ahí pasa importante. ¿Quieres contar la parte importante ahí? ¿De cuál de todos? Ya ellos se separan, pero antes de separarse del todo, pasa... Yo ¿cuál de todas las cosas? Sí, porque ya como que se separan ahí, pero Van Helsing llama a Ana y le dice como... Ana le dice como, no, es que a mí no me gusta este plan. Pero entonces le dice a Carl como,
Bueno, en caso de que no se llegue no lleguen a darme la cura, lo que tiene que hacer Carl es directamente apuñalarme con una estaca de plata y se acabó. En eso ya Carl empieza a andar con Igor, pero detiene a Ana. Y se besan, ¿no? Se dan un besito de amor. Es el único besito que tenemos, la verdad. Es muy triste. Es muy triste. Pero sí, entonces ellos le dicen como te veo al rato o algo así. Sí, es como que te veo al rato. Y le dice, por favor, no llegues tarde, le dice a Ana. Y Ana le dice, no lo haré. Y ya se separan, entonces Ana se va detrás de Carl y ya Van Helsing se va a rescatar a Frankenstein y a matar a Drácula. En ese momento trata de rescatar a Van Helsing trata de rescatar a Frankenstein, pero el conde Drácula se da cuenta, sale por una ventana, lo empuja, se cae, pero Frankenstein ya estaba medio suelto, ¿no? Ya estaba como ahí, como que suelto y no suelto. Ay, una vez es que cuando le pregunta que por qué no ha ido por la cura, Frankenstein le pregunta a Van Helsing que por qué no ha ido por la cura. Y entonces él le dice, es que mis amigos pues lo están haciendo por mí. Y Frankenstein se queda como, ¿amigos? Y entonces él le dice, ¿quieres uno? Es ahí porque es que a mí me gustaba mucho Frankenstein porque él sí era muy humano, sí. Muy lindo. Y entonces él le dice como quieres uno y después de eso cambian así esto random de conversación que es que lo está zafando. Entonces ahí medio lo zafa, pero el conde Drácula se da cuenta y lo tira. En ese momento pasa la segunda descarga, creo si no estoy mal. Sí, creo que es la segunda descarga. Creo que es la segunda descarga de Frankenstein y resulta que alcanza a darle vida a los hijos de Drácula. Entonces empiezan otra vez a nacer los hijos de Drácula. Porque acuérdense que eran 3 novias, habían intentado con 2 ya. Creo. Y creo que les quedaban los de la tercera, si no estoy mal. Y nada, lo intentan, lo logran, les da vida. Y ahí ya como que Frankenstein se zafa y como que cae, ¿no? Se cae. Y ahí tiene una conversación Drácula y Van Helsing perdón, me he trabado. Que se caen de la parte de arriba y quedan como en la parte del laboratorio y le empieza a decir que la única manera, Van Helsing le empieza a decir a Drácula que le pregunta que si la única manera de matar a los hijos es matándolo a él y Drácula le responde que sí. Y entonces Van Helsing le dice como así va a ser. Y en ese momento sale la luna llena así enorme en el ventanal y él se transforma en un hombre lobo y Drácula dice como no puede ser. ¿No? Y ya pasan como a Frankenstein, que es Frankenstein cayendo. Sí, porque ahí, resulta que cuando Carl y Ana se fueron por la cura, llegó Alira, los atacó. Igor los encerró, luego llegó Alira, los atacó. Carl logró pues agarrar la cura porque Ana como que empujó el bote donde estaba encerrada la cura. Carl agarró, Ana le dijo como no te detengas, vete con la cura. Carl se fue y ahí se quedó Ana pues luchando con Alira. Y ahí fue cuando ya Frankenstein cae como de una cuerda. De una cuerda. Sí, como de una cuerda. Y Carl estaba escapando de Igor porque Igor lo estaba picando como en una cosa de corriente. Como un tridente, pero que botaba corriente. Y era por un puente súper largo. Entonces ahí estaba como así columpiándose Frankenstein y Carl logra ver, porque el cable estaba pasando así como por todo el puente. Carl se agacha, ahí pasa el cable y se lleva a Igor y ahí muere Igor. Ahí muere Igor. Ya no hay nada que hacer por Igor. Cayó literal del precipicio, desde todo el castillo, una cosa enorme así grande. Entonces, ahí queda colgando Frankenstein. Y Frankenstein le dice a Carl que lo ayude a subir porque él queda colgando ese cable. Y ahí Carl, ¿qué le dice? Carl le dice como, pero es que tú tienes que morir. Y él lo mira y le dice con una cara, ¡ay, Dios mío! Una cara divina. Le dice, pero yo quiero vivir. Y entonces Carl se queda como un segundo pensando y dice, bueno, está como que duda y dice, bueno, está bien. Y ya le dice, va a empujar y empuja y resulta que en ese momento Frankenstein lo empujan y rompe un ventanal y ahí era donde estaban peleando Alira con Ana. Ahí pues él ayuda a Ana. Él le dice como vete con Van Helsing que te necesita y Ana le dice como gracias y él se queda como que sí, como que él siempre vivió ese año que él estuvo vivo, siempre vivió solo porque
pues no quería que Drácula lo encontrara para que lo usara. Y aparte que las personas siempre lo veían como un Como un monstruo. monstruo, sí. Entonces que Ana le hubiera agradecido es como la primera vez que alguien, Que alguien sí, le agradece sí, como por algo. que Sí. me ve como algo diferente Sí. y no como un monstruo. Entonces él se queda peleando con Elira. Ana como que empieza a columpiarse como en unas cuerdas por donde venía como Frankenstein también. Entonces empieza como a columpiarse. En ese momento Carl iba pasando por el puente, pero lo destruye un rayo. Entonces le pide ayuda a Ana. Entonces Carl le tira la cura, Ana la agarra y en ese momento resulta que Elira se le había escapado a Frankenstein. Entonces Elira se lanza contra Ana y se pone a tener una conversación toda inútil, pero resulta que en ese momento Ana le llega volando una estaca de plata, se la clava, se muere la tercera novia de Drácula, ya no tenemos novias. Ya en ese momento... Ahora sí viene lo Ahora importante. sí viene... Sí. Lo importante que es la conversación que tienen Frankenstein, Drácula con Van Helsing. Bueno, ahí ellos empiezan a pelear. Y es que ellos se dicen tanta miércoles Sí, que yo... dicen muchas cosas, pero digamos que en la batalla lo primero que hacen es, se empiezan a pelear, pero entonces Van Helsing no puede hablar en su forma de hombre lobo, entonces habla con el que habla, es el conde Drácula, y le empieza a decir como, tú y yo no tenemos que ser enemigos, podemos estar en el mismo bando. Obviamente Van Helsing hace caso omiso a sus chacharerías y se lanza sobre él y empiezan a pelear, no sé qué. En un momento, Van Helsing lo tenía agarrado el cuello ya como sobre un puente que había ahí, lo tenía agarrado ya del cuello, ya estaba casi que a punto de matarlo cuando se esconde la luna llena y se vuelve a transformar en humano. Entonces, él a ver esto, suelta al conde y se tira hacia abajo. Ahí pasa algo que es que el conde Drácula vuelve a su forma y le dice a Gabriel que le devuelva el anillo que le quitó. Pero antes de eso, él en un momento le dice como debe ser muy difícil ser la mano izquierda de Dios. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente quien mató al conde Plata, bueno, ese antes de Drácula. Fue Van Helsing, que él es como una parte de Dios. Drácula era una parte del diablo y Van Helsing era una parte de Dios. Y entonces él fue el que lo mató. Y luego ya sí le dice como devuélveme mi anillo. O sea, que ese anillo, porque ese anillo que cargaba Drácula le pertenecía a Van Helsing y el símbolo que tenía ese anillo era el que tenía la puerta al castillo del conde Drácula. Era como un sello de los Valerius, se podría decir. Pero entonces lo tenía el conde Drácula y antes de convertirse, Van Helsing o Gabriel le quitó ese anillo, ¿no? Entonces él no tenía ese anillo y le confirma realmente que ellos sí se conocieron, que él lo mató y digamos que lo único malo ahí es que no profundizan en eso, lo dejan ahí como por encima. Sí, como que, y aparte tampoco profundizan mucho en la historia de Gabriel, o sea, sí nos cuentan cómo Drácula se convierte en Drácula, pero nos dicen cómo Gabriel es una parte de Dios, es la mano izquierda de Dios, entonces eso ahí es como... Sí, es raro porque cuentan la historia de Drácula, sabemos cómo se convirtió Drácula, sabemos la historia de los Valerios porque supuestamente están malditos, pero nunca se contó nada de Gabriel. Lo único que se sabe de Gabriel es que llegó a las puertas del Vaticano casi muriéndose y gateando, o sea, era un bebé, pero él dice que no recuerda absolutamente nada, no recuerda prácticamente ni sus vidas pasadas, ni prácticamente nada de esa vida, de la vida actual. Entonces, como que Drácula le confirma que realmente sí se conocían en el pasado y que él lo había matado. Y tenía su sello familiar, se podría decir. Entonces ya ahí empieza la batalla. Se empiezan bueno, ahí ya vuelve a salir la luna, se convierte otra vez Van Helsing, se lanza sobre Drácula y lo logra matar, ¿no? Lo muerde y lo logra matar. Ahí, antes de morir... El detalle de fin y coquetería. Antes de morir, Drácula, antes de que le salga esa bola de sangre por la boca, ese coágulo, él dice Lucifer, pero ya se consume y ya no hay nada que hacer. Me imagino que ya no habrá nada que hacer, quién sabe, pero él menciona el nombre de Lucifer. Y ya viene la parte dolorosa de esta película. Entonces ya mata a Drácula y él está viendo como el cadáver de Drácula en el piso, como que es el esqueleto de lo que quedaba de Drácula. Y en ese momento llega nuestra queridísima Ana con la cura en la mano,
pero resulta que antes de salir a correr para clavarle la cura, ella grita Van Helsing. Y el hombre lobo se gira y ella llega hasta... No, él se lanza sobre ella, si no estoy mal. Creo que Ana Sale corriendo, sí. Y ahí es cuando él se lanza y la tira como contra un sillón, como algo... Sí, como un sillón que había ahí. Y ahí llega Carl. Y él saca la estaca porque piensa que Ana no llegó. Entonces saca la estaca porque ya estaba a punto de sonar la 12ª campanada. Saca la estaca y se va corriendo hacia él así para... Y dice, perdóname Dios. Sí, y sale corriendo así hacia Van Helsing para clavarle la estaca por detrás. Pero en ese momento se gira el hombre lobo y lo agarra del brazo. Entonces Carl se asusta como... Y entonces el hombre lobo mira como hacia abajo. Y Carl también, y se dan cuenta que Ana le logró clavar el antídoto a Van Helsing, pero Carl voltea a ver a Ana y Ana ya no estaba entre nosotros. Ana se murió por el golpazo que le dio. Pues imagínense un hombre lobo casi que de 2 metros y le cayó a Ana encima y pues me imagino que el golpe se murió. Sí. Y nada, Van Helsing ahí la agarra antes de transformarse por completo, la agarra y la empieza como a aullar y luego pues cuando ya cambió a forma humana empieza pues el quejido al aumentarse y la pega así y empieza no y yo sí, yo no, pucha, solo nos dieron un beso antes de la muerte. ¿Qué es esa muerte? Yo creo que fue el primer y único amor de Van Helsing. No, qué tristeza. Y sí, la mató. No había nada que hacer ya. Y ahí ya pasa nada. Ya la escena final, ya ahí muestran a Ana pues sobre como una tumba improvisada que le hicieron, la tenían como ahí como pira, paja, como y estaba llena de paja. Carl estaba leyendo pues ahí sus santos, dándole sus últimas palabras. Su santa sepultura. Y pues Van Helsing pues estaba llorando, ¿no? Y nos muestran a Frankenstein. La escena final de Frankenstein. Él se estaba yendo como en una balsa que él mismo había hecho. Era una de troncos. Estaba en el mar y se estaba yendo. Y ahí estaba Van Helsing. Y otro detalle de fina coquetería es que en una parte de la película Ana le dice a Van Helsing que ella siempre había querido como conocer el mar, ir al mar, ver porque le habían dicho que era muy lindo. Que ella nunca había estado ahí. Y a ella la quemaron frente al mar. Entonces hay detalles de fina coquetería. Y ya luego, cuando Van Helsing la prende, empieza a salir como un humo, se podría decir, como si fuera como un humo que se va hacia el cielo. Y él mira hacia el cielo y ve a Ana que se está reuniendo con la familia y eso nos confirma que sí lograron entrar a las puertas del Señor. Entonces, los que nos muestran entrando a la puerta de Dios, por la puerta de Dios, era al papá, a Belkan y a ella misma entrando como que sí les dieron la entrada a la puerta porque pues lograron exterminar a Drácula antes de que Ana muriera. Entonces ahí ya lograron. Y pues muestran que Ana se está abrazando con el papá, con Belkan, y en ese momento como que muestran la cara de Ana y Ana le sonríe a Van Helsing. Van Helsing también como que sonríe y pues como en medio de su tristeza se siente como esa paz. O sea, de que sí pude darle como todo por lo que estuvieron luchando tanto tiempo. Yo siento que con esa sonrisa Ana le dio las gracias por haber logrado quitarle como la maldición a la familia. Porque ella siempre decía que ellos siempre creían que se volvían a encontrar después de la muerte, o sea, no le veían como ese lado negativo, sino como el lado positivo, que ellos después de que se murieran se iban a encontrar. Entonces, pues Van Helsing le dio como todo eso que ellos siempre habían buscado, ¿no? Sí, y ya Ana, recuerden, era la última de los Valerios, o sea que Valerios ya no quedaban. Entonces los Valerios literalmente se extinguieron, igual que, sí, o sea, todos, porque acuérdense que Drácula también era un Valerios, entonces ya de los Valerios no quedaba solamente el recuerdo de Van Helsing en su cabeza de Ana. y ya. Y ahí se acaba la película, ellos yéndose, yo supongo que nuevamente al Vaticano, a recibir más trabajos y mejor dicho, a dar informe y a recibir otro trabajo. Porque y ya eso es el final literal de la película. Es una historia tan chévere, tan entretenida, es una película bastante entretenida, pero sí es que ese final es muy triste, es doloroso. Es doloroso, o sea, ¿por qué matarla? ¿Por qué después de tanto? O sea, sí entiendo, por una parte entiendo el hecho de que la hayan matado, porque sí porque era como para dar a entender de que sí había logrado como entrar a las puertas del Señor, pero no, hubieran esperado, o sea, a que se muriera viejita. Se iba a morir de todos modos.
No tan pronto, ¿qué es esa vaina? No le dejaron vivir su amor con Valhensing. Uy, Bueno, sí. aunque yo me pregunto, ¿el Vaticano lo hubiera permitido? Es que esa también es otra. Y Valhensing Pues estaba atado al Vaticano. yo creo que sí, y aparte que Valhensing le daba como 3 kilos de Sí, le importa. Valhensing era como, a mí qué me importa lo que usted me diga, Sí. yo hago lo que yo quiera. Y ese se la hubiera llevado a cazar monstruos. Ay, ¿será que no? Sí, bueno, sí, puede ser. Yo digo que sí, aunque el Vaticano hubiera dicho como, no se puede, pero de todos modos, Valhensing, o sea, sí pertenecía al Vaticano, pero él no era ningún sacerdote, él no había hecho como esos votos que se suelen Sí, hacer. solamente era un Ajá. cazador del Vaticano. Entonces, hay nada que decir, nada que hacer. Listo, entonces, eso es más o menos de qué trata la película. Más o menos. Es un resumen. Y eso es un resumen del resumen. Es un resumen del resumen, sí, porque es muy larga. ¿Te enganchó o no te enganchó la película? Sí, pues es que esa película yo la vi hace años, yo estaba súper chiquita, estaba, ¿no? Digo, ¿qué? Unos 5 años yo tenía por ahí. Más o menos. Cuando yo la vi por primera vez. Y sí, esa película siempre nos gustó, toda la vida nos gustó. Para la época, o sea, yo digo que esa película envejeció muy bien, Ujú. porque para la época en la que se hizo tenía muy buenos Sí, efectos especiales. Creo que trabajaron muchísimo en efectos especiales. Usaron la IA, El CGI. Usaron CGI, usaron muchas cosas con látex, de esto que hacían prótesis. como cuando se rasgaban la Ujú. piel y eso, era puro látex, o sea, la prótesis así se la rasgaba, eso se veía increíble, la verdad. Muy bueno porque los hombres lobos se veían muy reales. Son, yo creo que los mejores hombres lobos Sí, que que uno yo he puede ver visto en en una una película. película, en serio. 2004 y esos hombres lobos Sí. magníficos. Sí. Y realmente creo que se lo trabajaron mucho en efectos especiales. Lo hicieron muy, Hugh muy bien. Jackman, ¡uy, Ah. hombre! Yo creo que esa es la mejor, para mí, la mejor película de Hugh Jackman. Ay, es que Para mí es era la mejor película de tan ese. sabroso. Para mí es la mejor película de ese hombre. ¿Qué ocurre con los protas? Ya lo sabemos. Se aman, se quieren, pero no pueden estar juntos porque pasan muchas cosas. Se enamoraron y baila ya Y muy tarde cuando ya se valió. confesaron el amor. Las mejores y peores decisiones. Ay, no sé, es que yo no siento. Pues la mejor decisión fue que se unieran, Sí, hicieran pues, como el equipo para destruir a Drácula. La no sé. peor decisión, Yo digo que de las peores decisiones, aunque sin eso no habría película, fue Víctor haberle aceptado el trato a Drácula, porque si no, pues no hubiera pasado todo eso. Pero sin eso no habría película, no habría entonces historia. nada que decir. Y digamos que otra mala decisión, pero con la cual tampoco habría historia, es el hecho de que Ana gritara el nombre de Valhensing cuando él estaba distraído antes de inyectarle la cura. Se hubiera quedado quietita Sí, así. sigilosamente tal vez lo hubiera logrado, o si hubiera corrido y lo hubiera clavado, tal vez lo hubiera logrado, pero pues no fue así. Tal vez, o sea, si ella hubiera corrido, yo creo que Valhensing hubiera escuchado muy tarde el grito y no hubiera alcanzado como a tirarla con tanta Con fuerza. tanta fuerza. Pero bueno, es una decisión, es parte de la película, es la trama, ¿qué le podemos hacer? Creo que está muy claro quién es el villano. El villano aquí es Drácula. El villano principal es Drácula y su como manía, como obsesión por dar vida y ganarle como a Dios. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Algo diferente? Ay, no, darle otro final. Que es ese final tan triste. O darle una segunda parte donde Ana reviviera. Que la traigan. Y otra Valeria convertida en vampiro. No sé, o que Valhensing hubiera subido al cielo. Y le hubiera hecho compañía, hubiera sido mejor, la verdad. Sí, que se hubieran muerto los dos. Sí. ¡Qué hijo de madre! O son dos, no es ninguno. Esa vaina de que se muere uno y el otro queda ahí sufriendo nada. Sí. Yo también le hubiera dado otro final, pero bueno, ese fue el final que nos tocó. Ni modo. Y yo digo que sea un final malo porque no es un final, no es un final malo. Y porque sí dan, o sea, como que sí terminan de conectar todo, pero es que es un final triste y eso no es la gracia. Y ya, yo creería que eso sería todo por esta película. Es una película, como les digo, muy larga. Prácticamente no la pasamos contando todo el resumen de la película. Sí, porque, o sea, si hubiéramos contado acá toda la película,
por ahí su hora y media, no, casi 2 horas por ahí, es que es muy larga. La Es muy película larga. dura 2 horas y 11 minutos, creo que es. Más o menos. Es súper larga. Y aparte que tiene como mucha historia, muchas como detallitos Detalles. que son necesarios, Detalles de fina coquetería. pero pues nada, pues eso es como para que entendieran más o menos. Si no se la han visto, véansela. Véansela porque es muy buena. Y otra cosa importante de la película, tiene muy buenos trajes. Ush, La ropa que le ponen el a vestuario los... es increíble. Uy, el vestuario de Ana, a mí me Ay, Dios encanta el mío, es vestuario de Ana. hermoso el Sí, vestuario de Ana. los corsets que le ponían como muy de la Sí, muy época, de la época. pero Y, por muy ejemplo, chévere. yo estoy enamorada del gabán de ¿De Van Van Helsing. Me encanta ese gabán. Yo creo que si se lo pudiera robar, se lo robaría, porque es increíble ese gabán. A mí me Nos encanta. hubieran dado una escenita de luna de miel y ya, pues lo mato. Pero no pasó. Era Bueno. una película muy soft. Mm, Y yo creo que eso sería todo. Entonces, chicos, esto sería todo por este video. Espero que lo disfruten mucho, tanto como nosotras viendo esa película y contándosela para que más o menos la entiendan. Y nada, chicos, cuídense, que estén muy bien. Adiós.